Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Nos encontramos en este momento con un escritor inglés del máximo nivel en cuanto a popularidad y en cuanto a difusión a lo largo del mundo. No será el mejor escritor inglés con el que nos hemos topado, desde luego, pero hay que reconocerle que el mérito de haber conseguido destacar en un género de una manera que ninguno otro lo ha hecho y haber creado incluso una cultura popular. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Ian Lancaster Fleming. Ian Lancaster Fleming, Ian Fleming, nació el 28 de mayo de 1908 en Londres, en el prestigioso barrio de Mayfair. Era de una familia bastante potentada. Su padre era diputado conservador y murió en 1917 durante la guerra. Fleming era muy parecido a su personaje James Bond, ya que durante la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 50 estuvo trabajando para el MI6, el Departamento Británico de Espionaje. Cuando era joven, lo matriculó su madre en una prestigiosa escuela de prestigio en Dorset, junto a su hermano Peter, que también resultó ser escritor, aunque Peter escribía novelas de viajes y lecturas sobre viajes, ensayos sobre viajes. También pasó por el prestigioso colegio de Eton en 1921. No era brillante académicamente, pero sí que era un buen atleta. Y al final, con su carácter pendenciero y mujeriego, su madre acabó matriculándolo en la Academia Militar de Sandhurst, donde no consiguió corregirlo y recabó al final en Austria en la dura Academia de Tennerhof. Estando en Tennerhof intentó optar al Foreign Office, el departamento externo británico, y no lo consiguió. No consiguió aprobar la posición. Y al final, gracias a contactos familiares, consiguió un trabajo en la agencia Reuters, donde trabajó como corresponsal. Pero en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la vida de Ian Fleming dio un vuelco inesperado, cuando el almirante John Henry Godfrey, responsable de inteligencia naval, lo reclutó como analista con el grado de teniente. Fleming pronto fue ascendido y se encargó de la coordinación de distintos servicios de información. Y ya en la unidad de operaciones encubiertas, la famosa SOE, y con el sobrenombre en clave de agente 17F, Fleming redactó un memorando que lo haría famoso, el memorando de la trucha. El memorando de la trucha era una guía que definía subterfugios con la propuesta de engañar al enemigo. Llamada de la trucha porque todas las truchas las engañas con una mosca, una falsa mosca. Entonces, dentro del memorando de la trucha se ha podido probar y se sabe que así es porque Fleming lo comentó, en que se había basado en un libro de un antiguo espía llamado Basil Thompson. Está una operación que realmente luego se realizó en la Segunda Guerra Mundial y que fue crucial para que los aliados ganaran la guerra. Y se trata de la operación Mincemeat, carne picada. La famosa operación Mincemeat está descrita en este memorando de la trucha que había hecho Ian Fleming. El memorándum de la trucha consistía en concreto la operación Mincemeat, carne picada, en lanzar un cadáver al mar portando documentos falsos para hacer creer a los alemanes que los aliados pensaban invadir Grecia en lugar de la isla de Sicilia. Bueno, la operación Mincemeat, además, voy a detenerme un poquito en ella porque atañe a España. Este cadáver, que contenía un maletín que lo llevaba atado a la muñeca con una cadena y vestía con
con un traje de la Armada Británica, realmente fue soltado en las playas de Huelva, y fue un pescador de Punta Umbría llamado José Antonio Rey María quien lo llevó a puerto e informó a las autoridades españolas. Las autoridades españolas de inmediato informaron a los alemanes que habían encontrado el cadáver de un alto oficial británico. El cadáver del alto oficial británico llevaba, como os comentaba, documentación con la cual se hablaba de la invasión a través de Sicilia, perdón, la invasión de Grecia en vez de por Sicilia, por Grecia, la invasión de Italia, los planes de la invasión de Italia. Esta persona que habían cogido como conejillo de Indias y que estaba muerta, obviamente era un simple mendigo londinense, alcohólico, al cual posteriormente se le han hecho honores militares. Su tumba en el cementerio de Huelva está señalada y de hecho hay muchas anécdotas al respecto, como por ejemplo el de la hija de un ingeniero de Río Tinto que le llevaba flores hasta que falleció, y se supo en los años 2000 prácticamente quién era la persona que le llevaba flores, porque siempre tenía flores la tumba. Este hombre se le ha considerado un héroe de nuestro tiempo. Ha sido este hecho retratado en una película de 2021 que se llama Operación Maismat, Operación Carne Picada. También en un episodio de 2016 del Ministerio del Tiempo se habla de esta operación. Y bueno, William Martin, que es como se le llama a este hombre, salvó miles de vidas y acortó y cambió el curso de la guerra completamente. Y todo fue gracias a una operación diseñada por Ian Fleming, trabajando en el PSOE. Bueno, terminada la guerra, Ian Fleming visitó Jamaica con los oficiales norteamericanos en una reunión que tuvieron bipartita entre Estados Unidos y los británicos. Y a resultar de esta reunión, resulta que se encaprichó con un terreno y decidió hacerse una casa en Jamaica. Sí, en 1945 compró GoldenEye. GoldenEye era la finca que había sido anteriormente un establo de caballos y una finca de caballos, la finca que él compró, donde se hizo su casa y donde vivió con Anne Charteris, después de múltiples escarceos con otras mujeres y de que Anne Charteris era del mismo carácter también y ella lo tuvo con otros hombres, se casaron en 1952. El interés de Fleming por las novelas de espionaje se remontan al periodo de la Segunda Guerra Mundial, según los comentarios que hizo alguno de sus amigos. Con elementos ficticios entremezclados de sus viviendas durante el conflicto, el 17 de febrero de 1952 comenzó a escribir Casino Royale en GoldenEye. Tiempo después escribió que la novela la escribió para distraerse de los preparativos de la boda con Charteris, con Anna Charteris. Si bien, bueno, Fleming se inspiró en su propia mecanógrafa para el papel de Moneypenny. El nombre James Bond se lo sugirió un libro de ornitología que él tenía porque era muy aficionado a la ornitología. Y Casino Royale fue publicada el 13 de abril de 1953, siendo un gran éxito de ventas. Porque hay que entender que estamos hablando de una época en que la Guerra Fría era, ya sabéis, el enfrentamiento entre los dos bloques provocaba que la gente que vivía en los países comunistas no pudiese venir a los países de Occidente. Y la gente de Occidente, para viajar a los países comunistas, necesitaba visado
y era también bastante complejo, pero sí que se podía viajar a Oriente sin más o menos problema, pero ellos venir aquí no podían. Entonces era lo que se llamaba el telón de acero. Esto provocó que había una gran tensión fronteriza en toda esa zona y empezó a haber un enorme desarrollo en la parte de la Europa que renacía de la guerra frente a los países comunistas en los cuales la población estaba empobrecida aún por la guerra, aún había cartillas de racionamiento. Y esto pues causó que todas las tramas sobre Guerra Fría, porque de hecho había fugas en el telón de acero, sobre todo en la parte de Berlín, que era una ciudad dividida, como bien sabéis, habéis visto por muchas películas los que no lo habéis vivido. Esto provocaba una sensación psicológica de tensión, ¿no? Había una tensión palpable entre los estados, digamos, occidentales y los estados del bloque comunista. De hecho, estaba el Pacto de Varsovia, que era la contraposición de la OTAN en ese momento. Bueno, pues como os digo, estas novelas tenían un gran éxito gracias a eso. Y tras la publicación de Casino Royale, Fleming usó sus vacaciones anuales para acudir a su casa de Jamaica, a GoldenEye, y redactar novelas. Y así, entre 1953 y 1964, llegó a redactar 12 novelas y un par de colecciones de relatos cortos. Posteriormente llegaron El hombre de la pistola de oro, Octopussy, Andy Living the Dice, Casino Royale, Vivir y deja morir, Moonraker, Diamantes para la eternidad, Desde Rusia con amor, y todas recibieron bastante buenas críticas hasta finales de los años 50, aunque incrementó enormemente las ventas de los libros de Bond el hecho de que el presidente Kennedy declaró que se divertía mucho con las novelas de Bond y que Rusia con amor, Desde Rusia con amor, era uno de sus libros favoritos. Fleming murió un 11 de agosto de 1964 con 56 años. Era un fumador empedernido, también un bebedor compulsivo y de hecho era un bromista profesional, porque cuando llegó la ambulancia a atenderlo les dijo a los camilleros: parece mentira, han venido ustedes muy rápido, como diciendo, yo me quería esperar un poco más. En novelas, como os he dicho, Casino Royale del 53, Vive y deja morir del 54, Moonraker del 55, Diamantes para la eternidad del 56, Desde Rusia con amor del 57, Doctor No del 58, Goldfinger del 59, Operación Trueno del 61, La espía que me amó del 62, Al servicio secreto de su majestad del 63, Solo se vive dos veces del 64, El hombre de la pistola de oro de 1965, fue su... Solo se vive dos veces y El hombre de la pistola de oro fueron novelas póstumas que no llegó a verlas publicadas. Y luego, como cuentos, tiene Solo para sus ojos, que eran 5 cuentos, y Octopussy, que eran otros 5. Entonces, aquí, como iréis viendo, muchas de las películas de la saga de James Bond, las 25 películas que hay, se han sacado de cuentos y de novelas cortas, no de las novelas originales. Por ejemplo, en Solo para sus ojos había 5 historias: Cantidad de consuelo, Una ojeada a una cacería, Solo para sus ojos, Bísico, La rareza de Hildebrand. En Octopussy había también otros 5: Alta tensión, 007 en Nueva York, que no se ha publicado en español, Octopussy y Propiedad de una dama del 66. Down,